Bienvenido a Mal de Muchos, Consuelo de Motos, un podcast que no es para cualquiera. Aquí la carretera es el estudio, el motor la banda sonora y tú mi copiloto. Ponte el casco y acompáñame. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos. Buenos días, ruteros y ruteras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un martes con chicha. Hoy nos vamos para Barcelona y además es 24 de marzo y se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. También es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. San Latino, Santimolao, Santa Ildeliva y Santa Berta. Y la frase del día es: el que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos. Es una muy buena frase, tío. Muy, muy buena. No he tenido tiempo de buscar las efemérides moteras. Esta parte la llevo muy floja, tío. Tengo que buscar la manera de que fluya eso mejor. A ver si consigo currarme algo con ese tema, porque de verdad que estaría muy guay. A ver. Joder. Soy el tío más tonto del barrio. Me he dejado las llaves de la moto en casa. Pues nada, camino del hoyo. Bueno, para arriba, para buscar las llaves. Bienvenidos a casa. Aquí en la puerta nos recibe la fantástica y maravillosa alarma. Subimos unas escaleras, pim, 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 y abrimos la puerta de acceso principal. Aquí nos recibe la casa maravillosa y fantástica donde están las llaves en la mesa. Así que cogemos las llaves y volvemos a hacer el proceso a la inversa, como buenos tontos que nos hemos dejado las llaves. Volvemos a hacer la puerta principal, volvemos a bajar las escaleras, aquí volvemos a activar la alarma y, por último, pero no menos importante, cerramos... Joder, cómo cansa hablar con el casco y subir escaleras. Cerramos la puerta de la calle. ¡Hala! Y ahora sí, nos podemos ir para Barcelona tranquilamente, sabiendo que tenemos las llaves de la moto. Esto de dejarme las llaves de la moto es bastante habitual. Con la KTM aún no me ha pasado. A ver, voy a abrir la visera. No me ha pasado de dejármelas puestas fuera de casa, pero con otras motos, tío, me las he dejado puestas que flipas, categóricamente. De hecho, estando en Oix creo que se llama el pueblo, cerca de Beguet, me parece que es, me fui a comer y me dejé las llaves puestas mientras comía. Luego había gente mirando la moto alrededor, en plan, uy, una moto con las llaves puestas. Y yo, ¿qué pasa? No, que el chico de la moto se ha dejado las llaves puestas. Digo, sí, es mía y me las he dejado. Soy un cafre. En fin, un taxi en medio de la carretera, ¿cómo no? Aquí los obstáculos no es que falten, es que abundan. Vale, pues nada, vamos a Barcelona. Hoy tenemos un día largo de paseo, así que vamos a ver de qué narices os hablo hoy. Puede ser un buen momento para contaros algo más íntimo, más cercano, más personal que estoy haciendo para vosotros, jugadores y jugadoras, ruteros, ruteras, moteros, moteras y personas del mundo que tenéis buen hacer. Y es que hace unas semanas me enfrasqué en una aventurilla literaria, sí, motivado por el entorno. Es que al final soy un envidioso, veo que la gente hace proyectos y yo también quiero. Y la verdad es que pensé, hostia, pues podría escribir un pequeño libro, tampoco nada muy ambicioso, ¿no? Pero pues que hablase de cosillas del podcast y de la moto y de la vida y bueno, no sé. Al final me he encontrado a lo largo de mi trayectoria con el podcast
con mucha gente de mi entorno que dice, es que yo no escucho podcast, tío. O sea, si fuera una peli la vería, si fuera un libro me lo leería, pero no escucho podcast, no me gusta. Y están en todo el derecho del mundo. Y a mí, como me gusta ser justo y darle a todo el mundo la oportunidad de conocer un poco más en profundidad lo que es para mí el mundo de la moto, me parecía una buena forma, ¿no?, el acercarles pues un libro, no demasiado extenso, no demasiado complejo, no demasiado técnico, porque mucha gente a veces no es ni siquiera motera, ¿no? Pero bueno, tienen curiosidad por saber lo que haces. Y para esa gente me parecía un buen objetivo, ¿no? Un objetivo noble, es decir, pues bueno, les acerco un pequeño libro que les pueda acercar al mundo de la moto, a conocer mi experiencia, mis vivencias y a conocer un poco esa sensación, ¿no?, de hermandad o de comunidad que existe para aquellos que rodamos desnudos por el asfalto. Y ahí estoy, planteando la estructura, escribiendo todo lo que me viene por la cabeza, intentando pues darle forma, intentando que quede algo pues un poquito resultón, que pueda ser, aunque breve, pues adictivo, ¿no? Y pueda pues abrir un poco las puertas, ¿no?, a la curiosidad. Y es que al final, ya sabéis, la curiosidad mata al gato. Luego llegarán aquí al podcast y dirán, no tiene esto nada que ver con esa literatura barata que estaba ese hombre escribiendo, sino que además es peor todavía, ¿no? Bueno, podemos conseguir sorprender a la gente, sí. Podemos conseguir grandes cosas juntos, así que bueno, veremos cómo enfocarlo, cómo acabar de redondear el tema. La verdad es que no tengo fechas ni tengo nada planteado en la mente, al ritmo que pueda ir dedicándole. Al final, no solo es eso, tengo el rutómetro en marcha, tengo el podcast en marcha, y son varios puntos, ¿no? El tema al final no es solo una cosa, sino que son varias. Estoy haciendo la nueva web del podcast. Lo que pasa es que la parte de la web la tengo un poquito más aparcada porque, como os comenté, tengo a 2 IAs esclavas trabajando para mí, transcribiendo uno a uno cada uno de los episodios del podcast y creando esa especie de Wikipedia de mal de muchos, un solo de motos, ¿vale? Y esto es solo el principio. Al final quiero que la página web sea un sitio donde podáis encontrar lo que necesitáis, ¿vale? Para salir de ruta, para pues tener información sobre aquellos productos que yo conozco de primera mano, para poder, pues yo qué sé, tener ahí vuestro punto de referencia, entre comillas, a nivel motero. No soy periodista ni soy un gran profesional del sector de las motos, ni nada de eso. Ya sabéis que soy simplemente un tío con una moto. Y de alguna manera creo que eso es parte de las claves de este engranaje, ¿no? El decir, bueno, es que no soy un gran profesional, no tengo unos conocimientos muy amplios, muy técnicos y muy profundos de nada en específico a nivel motero, pero soy una persona que vive la moto día tras día para ir a trabajar, para salir de ruta, para un tema de conversación con otros moteros y moteras, con los que comparto también parte de mi tiempo, ¿no? Y bueno, de alguna manera poder acercarle algo de mí a toda esta gente, pues a mí me parece interesante. Quizás luego no lo sea, bueno, esto va así. Al final hay 2 tipos de personas, ¿no? Las que tienen ideas y se van a dormir y las que tienen ideas y hasta que no dan el primer paso no son capaces de acostarse. Yo estoy muy metido en la segunda línea. También es verdad que esto me lleva a ser una persona que inicia muchos proyectos y deja muchísimos proyectos a medias. Porque además de tener ideas hace falta una pieza clave, que es la perseverancia. Y si uno no es perseverante, la verdad, hay que decirla, hay que ser claros, no sirve para nada. Puedes ser un gran ideador, que si no tienes capacidad ejecutiva o ejecutora, esto no nos va a servir nunca de mucho, ¿no?
Hay una pieza clave en todo esto y es que cuando uno tiene cualquier tipo de proyecto, va muy bien rodearse de personas que sean un poco como tú, que tengan esa inquietud por hacer cosas, por empezar proyectos, por llevar sus ideas y sus sueños a buen puerto, por ejecutar la mente y convertirla en un hecho. De hecho, desde que estoy con el podcast he conocido a muchísima gente con altas capacidades en este aspecto. Gente que es capaz de sentarse delante de un ordenador durante horas mirando con zoom cada kilómetro, diseñando la ruta al milímetro, buscando el sitio adecuado donde almorzar, donde comer, donde cenar, donde dormir, estudiando también al milímetro los tramos, el tiempo que va a hacer durante ellos. Y un poco tengo que decir que esa gente son fuente de inspiración del rutómetro. Esta gente que dedica tantas horas a que todo salga bien se merece tener una plataforma en la que, oye, ellos puedan dar ese giro de calidad, ese golpe en la mesa, esa última vuelta de tuerca, ¿no? Antes de salir de ruta para poder 24 o 48 horas antes revisar la previsión con el rutómetro y decir, oye, pues mira, va a hacer este tiempo, chicos, tal, ve. Al final, cuando uno planifica una ruta, no solo está planificando una ruta, está planificando una aventura, está planificando un evento y va a llevar a otras personas, o no, con él, pero la gente que suele hacerlo suele además tener la bondad de compartir ese tiempo y esa ruta con otras personas. ¿Qué implica esto? Que al final estas personas se sienten responsables de los compañeros de ruta. Y es una cosa muy natural, es una cosa muy positiva, pero también es un factor que muchas veces impide que disfrutes al 100% de la ruta, porque estás más pendiente a veces de lo que tienes detrás, de que no se pierda nadie, de que nadie se caiga, de que nadie se haga daño, de que a nadie le falte de nada, que del hecho de poder ser objetivo, centrarte en lo tuyo, ir a tu ritmo y no pensar en nada más. Esto es así, y si habláis con cualquier persona que os haya llevado de ruta, os lo puede decir. Es muy importante elegir con quién rutear, tanto si eres el organizador como si eres el organizado, el que va a ir detrás. Al final, no todo el mundo vale para organizar rutas, no todo el mundo tiene ese algo que hay que tener, es que no sabría definirlo. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo, por ejemplo, ir de cabeza de grupo nunca se me ha dado bien. Sí, me preocupo por la gente que va detrás, voy mirando, intento que no se me desperdigue nadie, intento que tal. Pero tengo la sensación de que voy limitado en todo momento a pues esa sensación, ¿no?, de vigía. Y hay gente que eso pues es capaz de gestionarlo muy bien. A mí me llega a generar algo de frustración en la ruta. Tengo más preferencia por ir en la parte final del grupo y poder ir descolgándome incluso hacia la última posición, ver cómo está el tema, volver a recuperar unas cuantas. Prefiero ser un poco aguilucho e ir volando por ahí, ¿vale? Esto tiene sus ventajas. Puedes cubrir esa sensación de que todo el mundo está bien, ¿vale? Que al final esa parte no me la puedo quitar. O sea, si voy rodando con gente, me gusta que todo el mundo llegue, que todos vayamos juntos y qué tal, pero no con la responsabilidad de ser el primero. Y luego tienes la otra ventaja, y es que cuando hay mucho descuelgue en el grupo, hay momentos en los que puedes relajar al máximo la conducción, ir muy despacito. Yo qué sé, a mí me gusta hacerlo en recta, por ejemplo. En recta no me gusta correr en recta es insulso, es, no sé, lo puede hacer cualquiera, ¿no? No tiene más, y además, ¿para qué?, ¿no? Entonces, cuando llegan las rectas, que es donde todo el mundo suele poder apretarle al gas hasta llegar a la velocidad legal, yo suelo, si no entorpezco la circulación de nadie, obviamente, reducir la marcha, ir tranquilito, disfrutar pues del paisaje que tenga en ese momento por ahí, darle 1000 vueltas a la cabeza con mis tonterías, desconectar un poco la mente, desconectar un poco el cuerpo, y bajar algo la guardia, ¿no?, que a veces también sienta bien.
Porque al final, una de las cosas, ¿no? de ir de cabeza de grupo es que el nivel de responsabilidad y de vigía constante es elevadísimo. Entonces, a medio grupo, si todavía ves delante las otras motos, sabes que no hay riesgos, ves detrás a las otras, no está todo el mundo bien, vas bajando ese ritmo. Luego, cuando llega el tramo de curvas, los de delante te han sacado suficientemente ventaja como para que tú puedas disfrutar de las curvas a tu ritmo, sin ningún tipo de preocupación de si el de delante va a frenar, no va a frenar, va a hacer algún extraño, lo que sea. Y a la vez, sigues haciendo un poco de pegamento con la parte de atrás. En el momento en el que ves que te escapas y llega otro trocito de recta, puedes volver a reducir un poquito la marcha y ver que todo el mundo aparece por el retrovisor, volver a acelerar, pum, pam. Y vas manteniendo un poco ese papel, ¿no? de vaivén, de ping-pong, de pelotita, para adelante y para atrás. Es, para mí, una de las cosas más chulas, ¿eh? O sea, a mí me gusta ese rol en ruta, el poder ir pivotando un poco entre los rápidos y los lentos y poder adaptarme de alguna manera a mi gusto en cada tramo, ¿no? Es estar en esa parte que no suele ser el centro exacto, suele ser 2 o 3 posiciones más atrás del centro de la ruta. Me mola. También me gusta mucho cuando salgo de ruta con gente que no tiene ego. Todo el mundo tiene ego, ¿vale? Mayor o menor medida. Pero creo que se me entiende. Me gusta mucho salir de ruta con gente con el ego pausado, con más empatía que ego, vamos a decirlo así. Me gusta la gente que tiene mayor respeto por el disfrute de todos que por el disfrute propio. Entonces, no es lo mismo salir de ruta con gente a la que es imposible adelantar, porque cuando llega el tramo donde puedes adelantar, se ponen en el centro del carril, te bloquean, no miran los retrovisores. Y esto me ha pasado en ruta. Con gente que sabe rodar, con gente que tiene ritmo y con gente que tal, pero que por lo que sea, ese día pues no tenían ganas de más, iban tranquilos, pero a su ritmo, con la mente totalmente desconectada, sin mirar los retrovisores lo suficiente como para darse cuenta, ¿no?, de que tú ya estás en el límite izquierdo del carril esperando el hueco. Que no es nada malo, o sea, ojo, a mí me encanta que la gente con la que ruedo sienta la confianza, porque para mí es un hecho de confianza, es un hecho de decir, oye, pues bueno, nos vamos adaptando en cada momento a lo que cada uno quiere hacer. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de ese tramo en el que lo necesita, ¿no? Y, oye, a lo mejor pasamos por unas curvas que fulanito las tiene dominadísimas porque pasa mucho por allí y le encanta pues disfrutarlas porque las tiene interiorizadas y puede rodar a un ritmo un poco más alto porque las conoce muy bien. Y pues ese fulanito de tal, cuando ve que está llegando el tramo, si pasa para adelante y disfruta de ese trozo de ruta al 100%, sin poner en riesgo a nadie y respetando a los demás, pues oye, es fantástico, tío. O sea, al final hemos salido a rodar, hemos salido a pasarlo bien, hemos salido a disfrutar de un día juntos, y hay que entender pues que cada uno rueda a su ritmo, tenemos niveles diferentes, a pesar de que al final de alguna forma acaba balanceándose, ¿no?, el núcleo core de ruteros con los que ruteas. ¿Por qué? Porque ya cuando hay alguien que se descuelga demasiado, pues ese alguien a lo mejor busca un grupo más lento. Cuando hay alguien que va demasiado quemado, pues a lo mejor se le recomienda educadamente no venir a las rutas. O eso, la gente conflictiva, ¿no? Pues también acaba desapareciendo y saltando a otro grupo. De esta forma, los grupos habituales acaban siendo grupos que se autonivelan bastante bien. Y obviamente siempre hay alguien que tiene mucho más nivel y hay alguien que tiene mucho menos nivel, pero eso se compensa con lo que decía yo, ¿no? Con gente que tiene menos ego que buen hacer. Entonces, con esta gente se puede rutear muy bien, con esta gente puedes ir al ritmo que sea y disfrutar mucho. Y con esta gente no vas a tener una bronca, ¿no? De hostia, pues hoy hemos rodado lento por tu culpa, no hemos llegado a tiempo, tal. Pues no, tío, hemos pasado un buen día, sí. Hemos echado unas risas, sí. Hemos hecho lo que veníamos a hacer, que ha sido disfrutar de nuestras motos, sí. Pues ya está. No el hecho de ir más rápido te hace disfrutar más. Es como en la adolescencia, ¿no? No el hecho de beberte más cubatas te hace más hombre o más mujer, ni tampoco te hace pasarlo mejor, simplemente pues un tema de tolerancia, ¿eh? Muchas veces el tema es
la capacidad física para tolerar el alcohol que tenga uno. Hay gente que con un cubata pasa la mejor noche de su vida, lo procesa lento y lleva el globo toda la noche. Hay gente, como era mi caso, que necesitaba a lo mejor 5 o 6 para estar en ese nivel. Bueno, cada cuerpo es diferente, cada mente también es diferente. No nos olvidemos que hay gente que tiene más facilidad para la abstracción y hay gente que es como mucho más persuadible. Entonces hay gente que es más vulnerable al efecto placebo y hay gente que con sentir una nota de alcohol en sus labios ya se deja llevar por ese efecto placebo y disfruta de la noche como si hubiera bebido el que más. Y le dura el efecto del alcohol más de lo que la ciencia diría que puede llegar a ser incluso aceptable, ¿no? Pero bueno, cada uno es distinto. Pues en moto nos pasa un poco lo mismo. Hay que empezar a salir de ruta con la gente que ya ha madurado y se ha dado cuenta de que no es necesario ser el más rápido, no es necesario ser el Power Ranger mejor uniformado, no es necesario tener la moto más gorda, ni es necesario ser el que toque rodilla en todas las curvas. Simplemente es necesario pues aprender a disfrutar del momento y compartirlo con los demás. Tener la capacidad de decir, oye, pues hay un sitio aquí muy chulo en el que podríamos parar, hacer unas fotos, estirar las piernas, tal. Si la ruta lo permite, si no hay cronos, si no es un evento, y podéis parar y podéis hacer la foto y podéis reíros un rato, podéis ver ese pedazo de espectáculo visual que hay en ese mirador que una vez pasé con un colega y me lo enseñó y es flipante, que para eso salimos, para vivir, para disfrutar. Es la esencia misma del mundo motero, ¿no? La gente muchas veces define a la moto como una herramienta de disfrute máximo, de libertad absoluta, de desconexión espiritual, ¿no? De ese hueco, bueno, es más que hueco, ese espacio, ¿no? No sé cómo decirlo a veces con palabras, porque realmente la gente va allí a los podcasts y a las entrevistas y hablan así como muy claramente de la moto, porque es que esto es libertad, porque me hace volar el alma, porque tal. Bueno, yo no sé, realmente creo que no hay una palabra, no existe una palabra, ¿no? Como tal, pero sí que entiendo el mensaje que quieren transmitir, la sensación que quieren transmitir, ¿no? Y es que el hecho de ir en moto para... un plástico volador viene de cabeza! ¡Uy! Qué mal rollo me dan. Era una bolsa bastante grande de plástico. Además estaba rajada y abierta y volaba que no veas. No sé, eso si te queda así como pegado en el casco puede ser porno puro, o sea, brutal, ¿no? Bueno, la hostia, que te puedes dar también erotismo al 2000%. Pero lo que iba diciendo, ¿no? Al final, esa sensación de ir en moto, esa sensación de ser motero, esa sensación de los mosquitos en la boca, ¿no? Como dice mucha gente. ¿Cómo se mide la felicidad de un motero? Dependiendo de la cantidad de mosquitos que tenga en la sonrisa, ¿no? Eso es el humor del malo, pero en parte la esencia es esa, es el hecho de decir, bueno, salgo, hay mosquitos, hay lluvia, hay barro, hay tierra, hay polvo, hay enlatados por todas partes, pero aún así estoy disfrutando muchísimo de lo que estoy haciendo, estoy saliendo de ruta con gente maravillosa, estoy conociendo restaurantes, bares, carreteras, paisajes brutales, no sé, es algo que te llevas para ti, es un enriquecimiento para tu alma. Hay gente que hace senderismo, hay gente que hace montañismo, hay gente que hace natación, hay gente que tal. Tú eres motero, tú haces rutas. Y ya está, y es maravilloso. Y poder compartir eso con gente, pues todavía lo hace más especial. Porque al final, el ser humano no deja de ser un animal social. Y esto de compartir cosas con la gente, aunque haya gente que pueda preferir salir sola en ciertos momentos, todos conocemos a alguien que es un lobo solitario de la carretera, respetable, pero la mayoría pues somos a lo mejor más sociales o más sociales y es normal, es respetable e incluso, según seguramente muchos psicólogos, puede ser incluso necesario, ¿no? El hecho de tener pues esa tribu, esa comunidad, ese grupo de gente con el que te sientes identificado, con el que te sientes unido y que de alguna manera también dibuja
sutilmente, ¿no?, tu forma de ser y la persona que eres y en la que te convertirás. Así que, con toda esta chapa, lo único que quiero decir es que la moto está para vivirla y para disfrutarla. Señoras, señores, ruteros, ruteras, amigos, amigas del motor, salgamos todos a pasarlo bien, a desconectar de nuestras penurias, ¿vale? Dentro del casco no hay jefes, no hay parejas de mal rollo, no hay facturas, no hay trabajo, ¿vale? No hay nada más que tú y tu mente y como mucho un intercom a toda pastilla con mal de muchos consuelo de motos. Dicho esto, ¿no pensáis realmente, ahora después de todo lo que os acabo de decir, que es que realmente está muy bien hilado esto de mal de muchos consuelo de motos? Porque todos tenemos facturas, todos tenemos trabajo, todos tenemos rutina, todos tenemos nuestras cosas, ¿eh? Pero al final somos moteros y el consuelo de llegar a la moto y arrancar y que todo eso desaparezca durante un tiempo de nuestras cabezas es magia. Eso es oro puro. Eso es maravilloso. Y al final, creo, de verdad, contra más tiempo pasa, que mal de muchos consuelo de motos es el nombre perfecto para este podcast. Es el nombre perfecto para una filosofía de vida, es el nombre perfecto para seguir construyendo comunidad, construyendo familia, construyendo tribu, llamadlo como os dé la gana. Al final, lo importante de todo esto y la conclusión de todo esto es única y exclusivamente que estamos en esta vida, que son 2 días y es para vivirla, ¿vale? A veces, por circunstancias familiares, por circunstancias económicas, por cualquier tipo de cosa, ¿no?, que nos puede pasar en nuestro día a día, pues no tenemos el tiempo que nos gustaría para dedicarle a esta pasión y es algo que puede llegar a frustrar en algunos momentos, ¿no? Nos gustaría pues poder salir a esa ruta que están organizando todos tus colegas, pero no puedes. Te gustaría a lo mejor hacer ese viaje que tienes ahí en mente desde hace incluso años, pero no se puede, ¿no? Pues por temas organizativos, porque no tienes, yo qué sé, un trabajo en el que te permitan coger esos días de vacaciones que necesitas justo cuando lo necesitas. Hay 1000 motivos por los que puede haber sueños frustrados, ¿no?, a nivel motero. Esto es ley de vida, esto pasa con cualquier afición, esto pasa con cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día. Seguramente si eres un gran aficionado del fútbol y tienes un equipo favorito, a lo mejor te encantaría ir a ver la final que juegan en otro país o en otro continente tu equipo contra el que sea, ¿no? Y te encantaría ir a verlo y no puedes porque económicamente es imposible, porque logísticamente es inviable, porque tienes niños, por 1000 historias. Al final no todo el mundo puede llevar, ¿no?, todos sus sueños al máximo exponente. Por tanto, ahí os recomendaría que ganéis batallas. Que no podáis hacer el mayor de vuestros sueños realidad no significa que tengáis que dejar de soñar, sino que tenéis que soñar a medida de vuestra realidad. Sí, con ambición, sí, con ganas, pero poneos metas que sean algo más realistas, metas que con esfuerzo y con dedicación se puedan conseguir. Hay por ahí, ¿no?, una serie infantil con mucho éxito, con una protagonista de color azul, es una perrita de la raza pastor australiano, ¿vale? Y bueno, su nombre tiene algo que ver con el color azul, así que seguramente todos sabréis de quién estoy hablando. Si no, pues os lo puedo decir. Su nombre es Bluey, el nombre de la serie es Bluey, y en esta serie pasan cosas, ¿no?, en familia muy interesantes y hay grandes lecciones de vida recogidas. Nunca pensé que hablaría de motos y luego pasaría a hablar de Bluey, pero es que me viene como anillo al dedo. Y es que hay varios episodios, ¿no?, en los que pues, hay reflexiones profundas, ¿no?, de este estilo, de soñar un poco más a medida y de hacer las cosas, ¿no?, que uno puede hacer, de plantearse objetivos a corto plazo y de
superar los retos, ¿no? Hay un episodio muy bueno en el que la protagonista tiene frustración porque no puede alcanzar el objetivo que desea, ¿no? Sin esforzarse. Y en este episodio se ven, pues, como otros personajes de la serie están con sus retos personales que, vistos desde fuera, pidiendo ayuda a lo mejor o enfocándolos de otra manera, ¿no? Se hubieran resuelto mucho más fácilmente. Son retos en su mayoría pues que vienen derivados de la edad, ¿no? Son niños que quieren hacer cosas que todavía no están a su alcance y deben esforzarse para conseguir ese objetivo. Finalmente, ¿no? El resto del entorno de Bluey consigue alcanzar sus objetivos. Y entonces es cuando Bluey aprende una gran lección, y es que las cosas a veces no se consiguen sin esfuerzo. Pero hay una conclusión bastante importante, ¿no? Ella aprende la lección y aprende que esforzarse por conseguir sus objetivos es una puerta abierta a poderlos conseguir, y eso es muy importante. En otro episodio se habla también de los objetivos, ¿no? Y de cómo el hecho de esforzarse para conseguirlos hace que estos tengan pues siempre un mejor sabor de boca. En este caso es literal, ¿vale? En ese episodio, el papá de Bluey les dice que si quieren un helado, tienen que arrastrarle hasta el coche y hacer que él les lleve hasta la heladería, porque él no tiene ganas de ir. La cuestión es que con mucha astucia y varias peripecias, las dos perritas, Bluey y su hermana, consiguen el helado. Al final, si queréis saber el cómo, os veis la serie, que de verdad vais a flipar, porque es una serie infantil, en teoría, pero a nivel mental tiene lecciones que son muy adultas. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿vale? Consiguen el helado y ese helado les sabe 10.000 veces mejor que ningún helado que hayan probado antes. ¿Por qué? Porque este podría ser quizás el primer helado que las perritas han conseguido con un esfuerzo superior al simple hecho de decir, papá, quiero un helado. Y la lección que nos tenemos que quedar, ¿no? Al final es eso, que es que las cosas requieren esfuerzo, sobre todo esos sueños a corto plazo que os digo, y que luego cuando se alcanzan esos objetivos, con ese esfuerzo, con ese sufrimiento, con esa agonía, o no tanto agonía, pero bueno, con ese esfuerzo, ese resultado sabe mejor. Al final es cuando uno dice, hostia, pues ha valido la pena, ha estado bien, el camino parecía muy largo, ahora que lo he conseguido lo recuerdo con cariño, he aprendido esto durante el camino, he aprendido lo otro, me ha aportado, me ha dado tal, me ha dado cual, ¿no? Creo que es importante, es muy importante. Anda, matrícula KTM, cómo mola, tío. Bueno, perdón. Al final yo creo que ese aporte que nos da el esfuerzo es algo mágico, es algo que nos nutre y nos construye como personas desde dentro hacia afuera y nos hace tener unos valores que nos permiten avanzar aparentemente a pasos lentos, pero estar siempre dando pasos de gigante. ¿Por qué? El porqué de esta reflexión es el siguiente. Cuando una persona no se ha esforzado para conseguir lo que tiene, no lo valora. Eso es lo primero. Lo segundo, la persona que no se está esforzando por avanzar porque no tiene esos valores puede llegar muy lejos muy rápidamente, pero llegará a un punto de no retorno en el que por curvas de aprendizaje, por situaciones de la vida, por X, deberá esforzarse. Pero no tiene esa cultura del esfuerzo, no tiene ese valor inculcado. Por tanto, pensará, ¿cuál es la manera de hacer esto sin tener que esforzarme? Vamos a poner, por ejemplo, a un heredero de una gran fortuna, ¿no? Mientras sus padres vivían, generaban el ingreso que generasen, ¿vale? Vamos a poner que tenían una fábrica de gran éxito y estaba gestionada pues por papá y por mamá. Y Charlie Jr. vivía muy bien porque papá y mamá no paraban de ingresar dinero
y de facilitarle pues el acceso a todo lo que Charlie Jr. quería. En el momento en el que Charlie Jr. perdió a papá y mamá, heredó una grandísima fortuna que fue gastando sin venir a cuento y sin mirar para satisfacer cada una de sus necesidades de forma rápida. Charlie Jr., al satisfacer cada necesidad de forma rápida, se creía, se veía, se sentía feliz, pero jamás entendía, ¿no? Del todo el valor de las cosas. Llegó un momento en el que esa especie de arca dorada ilimitada empezó a agotarse y Charlie Jr. empezó además a notar como pues, esos amigos a los que mantenía a golpe de tarjeta de crédito iban desapareciendo lentamente, que ese personal que le mantenía la casa limpia al no cobrar desaparecía bastante rápido, ya estos no desaparecían lentamente, y se encontró con una mansión que mantener el solito, una mansión, un casoplón, llámalo X, con una comida que no aparecía sola en la mesa a la 1 del mediodía, con una cena que no aparecía sola en la mesa a las 8 de la tarde, con la necesidad de buscarse la vida. Claro, Charlie Jr., os podéis imaginar qué es lo que hizo. Como era una persona que estaba dada al esfuerzo, vendió la casa esta tan grande y tan lujosa, se compró un pisito muy pequeño, y a vivir, que son 2 días, ¿no? Pues ahí está el problema. Que vivir son 2 días y en 2 días ya has vivido toda tu economía para siempre. Así que Charlie Jr. volvió a tener el mismo problema. Ya en ese pisito pequeño ya no podía mantener su nivel de vida, sus lujos, etc. Empezó a vender, intentar mantener y se quedó irremediablemente, ¿no? Tirado en la calle, sin un puñetero duro y muerto de hambre. ¿Por qué? Porque no hay cultura del esfuerzo. Porque no es capaz de esforzarse, sino que él debe en su mente, ¿no? Conseguir las cosas por medios ágiles. Lo más probable es que Charlie Jr. acabe vendiendo su alma al diablo con alguna jeringuilla en el brazo para olvidarse de la realidad, porque es mucho más fácil evadirse de la realidad que luchar contra ella. Me acabo de montar una película que flipas, ¿vale? Pero Charlie Jr. es un personaje totalmente hipotético que podría existir en la realidad. Sí. Y que podría no existir también. Esto es un tema, ¿no? De que, bueno, al final es totalmente inventado, ¿vale? Pero no descarto que pudiera existir una persona con una situación similar y que sin cultura del esfuerzo pues no haya sido capaz, ¿no? de mejorar, de progresar, de proyectar sus necesidades de la forma adecuada. Y os voy a decir algo más. Creo que para una persona que no ha tenido esa cultura inculcada desde pequeño, el hecho de esforzarse después de adulto, cuando tal, es muy difícil. Incluso apostaría porque la mayoría de la gente que se encuentra en situaciones similares acaba cayendo en depresiones y en problemas de gestión emocional bastante fuertes. Ya os digo, es especulativo totalmente, no puedo apostar ni un euro por ello, pero tengo mis sospechas de que es bastante probable, así que, no sé, creo que vale la pena, ¿no? Esforzarse por soñar, esforzarse por plantearse objetivos a corto plazo, esforzarse por lograrlos y disfrutar de esas pequeñas victorias de la vida, incluso pues llegando en algún momento a convertirlas en grandes victorias, ¿no? Porque si nos acostumbramos a esa cultura del esfuerzo, quizás, solo quizás, acabemos soñando tan grande, sin darnos cuenta, que logremos tener pues objetivos mucho más ambiciosos a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque al final muchos objetivos no es que sean imposibles, es que valoramos el esfuerzo versus la recompensa, y como nuestra cultura del esfuerzo es baja, pensamos, hay que esforzarse demasiado para llegar a conseguirlo. Por tanto, no es un objetivo que entre en mi lista de prioridades, bla, 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 bla. Pero claro, una persona que está muy acostumbrada y tiene muy interiorizado el esfuerzo,
posiblemente piense, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Vamos a echarle horas, me quito, pues yo qué sé, una horita de sueño cada día y estudio ese curso, ¿no?, de especialización en lo que sea, porque luego voy a poder trabajar de ello, voy a ganar más dinero, voy a poder pedir el préstamo que siempre soñé para esa casa o ese piso o esa moto. No lo sé, dadle una vuelta, tío. O sea, yo ya os he hecho una reflexión súper amplia y súper tochosa, ¿eh? Espero que os haya gustado o que de alguna manera os haya permitido reflexionar. Al final ya sabéis que algunas veces me inspiro y otras veces me expiro. En esta ocasión pues no tengo muy claro si los que habréis expirado seréis vosotros, ¿no? Se os ha caducado la sesión y todo. Pero al final el mensaje es claro. Si no aprendemos a esforzarnos por conseguir lo que queremos, nunca tendremos la capacidad de apostar por nuestros mayores sueños. Y esto es un poco, ¿no?, la persona que creo que quiero ser. Ya no digo la persona que soy, porque eso es ser muy ambicioso, ser muy egocéntrico, ególatra o lo que os dé la gana decir, o simplemente un enorme y fantástico capú de las narices. Todo es válido, son opiniones, tenéis derecho a opinar, podéis soñar con opinar también si queréis, porque vamos, hay gente que vive en este país de teórica libertad absoluta y siente que está oprimida. Yo creo que tenéis que encontrar el espacio donde comunicaros con libertad, tío. Todo el mundo debería poder decir lo que piensa. Otra cosa es que piense que luego los demás no tienen derecho a contestarle, ¿vale? Y si eres idiota te lo van a decir en toda tu cara y es lo que hay. Asume la realidad, ¿no? Vivimos en esa sociedad de cristal en la que parece que uno puede tirar fuera de su cúpula lo que quiera, pero luego a mí no, a mí no, a mí no me digas nada, ¿eh? Y esto, pues la verdad es que es agotador. Y lo peor de todo es que se les acusa a los más jóvenes, ¿no?, de ser la generación de cristal. Pero ¿os parece de verdad que son una generación de cristal, tío? O sea, sí, en algunas cosas, porque la educación que se les ha dado no les ha permitido, ¿no?, enfrentarse a algunos retos y a algunas experiencias que, tanto emocional como madurativamente, ¿no?, les hubieran permitido desarrollarse mejor como personas. Pues sí, esa falsa cúpula de cristal que muchos padres han puesto alrededor de sus hijos no ayuda. Pero más allá de eso, los que realmente parece que son de cristal últimamente son las generaciones más superiores, tío. Han luchado mucho, lo que tú quieras, vale, bla, pero es que, coño, la piel fina que se tiene ahora no se tenía antes. Y no la tienen solo los jóvenes. Es que pasa con todo el mundo. Y gente de 30 y 40 y 50 años que, joder, en su entorno laboral parece peor que los adolescentes. Hay trabajos que son auténticos patios de colegio, tío. O sea, ¿qué mierda es esa? Pero bueno, esto es mal de muchos consuelo de motos. Ya hemos hecho reflexiones sobre lo que puede pasar para conseguir nuestros sueños y que es importante entender que hay que esforzarse. Y esto último, la verdad es que era una reflexión sobre la sensación que tengo de que no es una cosa de niños o de jóvenes, sino que es una cosa social, ¿vale? Y es algo que nos ha infectado un poco a todos y es que hemos perdido, incluso los que ya sabían esforzarse, hemos perdido un poco esa cultura del esfuerzo y estamos cayendo, ¿no?, en una especie de pozo sin fondo. Y nos vamos cada día acercando un poco más y un poco más y un poco más a ese punto de posible no retorno, en el que pues todo nos molesta mucho porque, bueno, es que hay que esforzarse para afrontar esta situación. De hecho, la inteligencia artificial juega un papel importante en la deshumanización de los procesos y a la vez en la ganancia, ¿no?, de tiempo, porque al final es como una especie de acelerador. La inteligencia artificial
no inventa nada, por mucho que nos creamos que sí. Bueno, tiene capacidad de generar, en base a cálculos matemáticos, la respuesta más acertada posible, pero esa respuesta a lo mejor la hubiéramos conseguido por nuestros propios medios con más horas, ¿vale? Entonces, a ver, ¿me puede decir usted, señor, qué hace en medio de la carretera? Que te van a llevar por delante, niño. De verdad que... estos adolescentes, de verdad, cruzando por en medio de la diagonal corriendo, con un tráfico de la hostia. No lo entiendo. Bueno, me ha desconcertado totalmente. Ahora mismo no sé de qué estaba hablando. Eso, la inteligencia artificial nos está empujando, o nosotros nos estamos dejando empujar por la inteligencia artificial hacia un rumbo en el que deshumanizamos procesos, automatizamos procesos y dejamos de esforzarnos para conseguir el mismo resultado. Algunos lo traducirán en eficiencia, pero yo voy un poco más allá, porque siempre parece que me paguen por pensar, pero no es así. Y una cosa es pensar y otra cosa es pensar bien. Lo segundo no podría definir como mi forma de pensar habitual, ¿vale? Pienso mierda a menudo. Pero una de las reflexiones, ¿no? Es, claro, mi generación todavía es híbrida. O sea, he vivido hasta mis 30 y... Bueno, voy a poner más o menos a mis 30 años, sin una dependencia de la IA, sin apenas utilizarla, ¿no? Y en estos últimos 3 o 4 años a lo mejor se ha potenciado más su uso y está pues como más integrada en mi rutina, en mi día a día, y la uso más como herramienta que antes. Pero sigo siendo consciente de dónde vengo, hacia dónde voy, y sigo siendo consciente de que es una herramienta a la que yo le nutro con mis experiencias y mis necesidades. Todavía soy el conductor y la IA es el copiloto. Me preocupa seriamente, ¿no?, el momento en el que la IA pueda llegar a ser el piloto y la gente se convierta en el copiloto. Y esto, con mi generación, quizás aún es poco probable, a pesar de que digan que la IA avanza a ritmo vertiginoso, bla, bla, bla. Es un tema del yo mismo, ¿no? Del ego personal, del cómo es uno por dentro, de cómo se ha criado y cómo le han educado. Entonces, bueno, ahí estaría el tema. Pero sí que posiblemente la generación que ya nació siendo copiloto no tenga la capacidad, ¿no?, de razonar más allá de lo que la IA haya calculado, porque la IA sabe más, porque la IA lo tiene todo, porque la IA es mejor que Google, tío. De hecho, ¿cuántas veces usáis un buscador a día de hoy para resolver vuestras dudas y cuántas veces utilizáis una inteligencia artificial para que os dé la respuesta a la duda que planteáis? Yo ahora mismo no tengo ninguna duda. Lo tengo clarísimo. He dejado de usar los buscadores. Lo he encontrado todo. No lo he encontrado todo. Es broma, ¿no? Pero hay una tendencia muy grande a dejar de usar buscadores tradicionales y empezar a hacer las preguntas hacia inteligencias artificiales que obviamente nos van a dar pues la respuesta en bandeja. ¿Qué pasa? Que vamos a encontrarnos con respuestas que sí, que la IA puede ser que haya contrastado, ¿no? Pero nos va a contestar siempre con sus propios sesgos. Se nos olvida que la inteligencia artificial no deja de ser algo programado por seres humanos con formas de ser y pensar, con ideologías políticas y con patrias preferentes, ¿no? No es lo mismo una IA asiática que una IA americana y se nota muchísimo. Podéis hacer pruebas que lo vais a notar, ¿vale? Finalmente se acaba notando. Entonces, es de pensar, ¿no?, que en el momento en el que tú dejas de hacer búsquedas en Google y contrastar la información en diferentes fuentes
y ser tú el que finalmente decida con qué criterio avanzar, si eso se termina, pues acabará habiendo una predominancia, ¿no?, de ciertas inteligencias artificiales que tomen las decisiones de gran parte y tomen las riendas de la historia de gran parte de la sociedad. El sesgo político de estas inteligencias artificiales y las instrucciones con las que hayan sido desarrolladas van a influir directamente en el desarrollo socioeconómico del mundo. ¿Qué os parece? Suena dramático, ¿verdad? Pues es una reflexión que os dejo ahí, porque creo que es necesaria, porque creo que sois gente muy inteligente, los que estáis por aquí en general. He tenido el gusto de conocer a muchos, he interaccionado con bastantes de vosotros ya. Es un gustazo, tío, y los que no lo habéis hecho, de verdad, saludadme, os presentáis, pasaros por el grupo de Telegram, por Instagram, por Gmail, por donde os salga de las malditas narices. Y joder, presentaros. Me gustaría saber quiénes sois, cómo os va la vida, qué hacéis ¿no?, en vuestro tiempo libre. Yo qué sé, cualquier historia puede ser interesante. Entonces, aquí estoy, sin más. Y bueno, simplemente eso. Es una reflexión que llevo tiempo cocinando en mi cabeza y que quería compartir con vosotros. Sé que no es muy motero, pero que sepáis que hasta vuestras motos van a empezar a desarrollarse primero de forma parcial y luego posiblemente de forma integral con inteligencia artificial. Los próximos diseños que vamos a ver estarán sesgados totalmente por los conceptos de moto que tenga la inteligencia artificial de turno que decida utilizar la marca a la que estéis pues unidos en matrimonio. Por tanto, es importante, ¿no? O sea, muy importante el cómo va a influir la inteligencia artificial en todo esto. De hecho, es muy probable que en unos años empecemos a ver motos o coches, lo más probable es que primero empiecen los coches, con sistemas electrónicos muy tochos, ya con inteligencias artificiales controlando prácticamente todos los sistemas del vehículo. Llegará un momento en el que yo creo que no seremos ni capaces de reflexionar sobre qué temperatura ideal queremos tener en el coche, sino que nos lo dirá la IA. Y si tienes calor, es que no sabes, porque la IA dice que hay que estar a 22 grados. Si tú tienes calor, es que te sobra ropa, aunque vayas en bolas ya conduciendo. Que por cierto creo que no es legal. Pero ahí lo dejo. No sé, me preocupa, de verdad que creo que estamos en un proceso de idiotización de la raza humana y pues no sé, habrá que ver cómo evoluciona el tema, pero ojo, porque yo que soy un profundo negacionista de la inteligencia artificial, de alguna manera, o sea, no negacionista, esta es una herramienta, la uso, aprovecho como todo el mundo los recursos que tengo a mi disposición, pero considero que no es tan ventajosa ni tan maravillosa, ¿no?, como mucha gente intenta venderla. Al final, las herramientas son básicamente herramientas. Entonces, en las manos adecuadas, un martillo puede ser algo maravilloso. Puede ser, pues yo qué sé, la herramienta ideal para que los clavos que faltaban en la puerta estén ahí y se aguante y no se te caiga encima y no te abra la cabeza. Pero a la vez puede ser la herramienta que te abra la cabeza en las manos equivocadas. Un tornillo puede servir para apuñalar o para apretar bien las tuercas. Bueno, los tornillos, las tuercas no. O sea, coño, un tornillo no, un destornillador. Estoy un poco subnormal, ¿no? La cuestión es eso. Que la inteligencia artificial, pues en las manos adecuadas, es una herramienta muy potente que agiliza procesos y puede llegar a conclusiones y a resultados bastante, vamos a decir, aceptables en un tiempo X, mientras, por contrapartida, en las manos equivocadas no deja de ser pues una herramienta de idiotización humana para hacerse pasar por otras personas, hacer deepfakes, estafar, engañar, tergiversar, manipular, no sé, palabras feas de esas que se os puedan ocurrir, ¿no? Por tanto,
herramientas son herramientas. El problema o la solución siempre va a estar en las manos. Por tanto, hay una parte que todavía no se ha iniciado, al menos yo no he visto que se inicie a nivel social ni gubernamental, pero que considero que es vital para la adopción correcta de estas tecnologías tan supremamente avanzadas y tan rápidas. ¿Qué es? La formación, tío. O sea, lo mismo que en motos digo siempre, formación, formación, formación. En la IA y en la vida, lo mismo, tío. Formación, formación, formación y formación. Si tú a la gente la formas adecuadamente, pues para el uso de inteligencia artificial, para el uso de vehículos, para el uso de lo que sea, la estás formando para utilizar correctamente la herramienta, para que entienda dónde empieza y dónde acaba, ¿no? La funcionalidad de esa herramienta y cómo debería usarse de forma eficiente y con qué objetivos. Cuando todo eso no está definido, el proceso idiotizador de la raza humana se manifiesta. ¿Qué pasa? Que como la gente no sabe muy bien para qué se puede usar la IA, prueba de todo, que está bien, hay que probar, hay que experimentar, pero luego se piensa que esos resultados son lícitos. El otro día veía en el perfil de una conocida influencer motera, Aitana Full, que un seguidor, a través de inteligencia artificial, había generado fotos de ella, como la madre la trajo al mundo. Y no corto con eso, se las había compartido y le había dicho que eso era lo mejor de su vida, que es que, era su tributo al arte de la existencia de esta mujer, prácticamente, ¿no? Es la única forma medianamente educada que considero de transmitir una conducta totalmente irrespetuosa, preocupante y altamente lasciva, ¿no? Que es el mero hecho, ¿no? de pensar que tienes algún tipo de derecho a usar la imagen de otra persona para generar contenido erótico y consumirlo. Y mira, esto vamos a dejarlo ahí. O sea, al final es como según qué cosas. Para el autoconsumo no está bien. A lo mejor, ¿vale? Vamos a ir, bueno, tal. Pero si te lo guardas en la profundidad de tu maldita cabeza y no dices nunca nada a nadie, voy a romper una lanza en favor de lo que nadie dice. Todo el mundo tiene su lado oscuro, todo el mundo esconde sus mierdas de alguna manera y todo el mundo ha hecho alguna vez algo que preferiría no haber hecho o de lo que pues moralmente se pueda uno plantear, ¿no? No sé, lo que cojones ha hecho con su vida en ese momento. Pero ya cuando creemos que tenemos derecho a sacar esa oscuridad y manifestarla contra la persona con la que ha pasado el tema, ahí es donde yo creo que rompemos, ¿no? Una especie de límite o de barrera y es el respeto, ¿no? El respetar el espacio privado de los demás. Tú como ser humano pues te puedes ir a dormir y tener un sueño pues muy bonito y placentero, con alguien pues que para ti sea un referente, porque habrá gente que lo negará, a ellos nunca les ha pasado, pero hay mucha gente que ha soñado, pues no hace falta cosas muy del cine porno, sino cosas más mundanas, ¿no? Besos, caricias, abrazos, un acercamiento físico un poquito más romántico con personas famosas o de su entorno cercano, incluso a veces con gente que dices, pero si es que ni siquiera había pensado nunca así de esta persona, o sea, es que podríamos catalogarlo como una pesadilla, ¿no? Y ya está, pero eso queda ahí, queda como algo anecdótico, es algo que pasa en la intimidad de tu cabeza y según cómo y lo manifiestes, ¿no? Pues puede ser bastante incómodo para ti incluso, ¿no? Y para la persona que aparecía en ese sueño. Entonces, creo que hay que saber decidir, ¿no? En qué momento y qué cosas, ¿no? Se pueden compartir con la gente y qué cosas no, y ya está. O sea, es sencillo, realmente no lo veo complicado. No sé dónde está el problema.
pues esta persona, pues si lo hubiera reservado para él como si se tratase de un sueño, creo que, bueno, se ha excedido un poco de lo que entraría en los márgenes de soñar, pero podríamos aceptar pulpo, ¿no? Como animal de compañía. Pero en este caso, me parece una falta enorme de respeto a esa persona, ¿no? Que al final no tiene ganas de saber lo que haces en tu intimidad pensando en ella y mucho menos de saber que has generado imágenes falsas sobre ella. Sabéis que hay un problema muy grande con eso, ¿no? Porque habéis usado los derechos de imagen de esa persona para generar un contenido no adecuado y no consentido. Y además, una vez lo habéis generado, ese contenido ya existe, ¿vale? Si de verdad a esa persona le tenéis algún tipo de aprecio, admiración o respeto, la podéis hundir en la miseria más grande del universo. O sea, ahora en internet ya existen esas fotos. Ya las has mandado, ya existen, ya se han generado, ¿vale? Por tanto, joder, usemos la cabeza, no hagamos subnormalidades y respetemos a los demás, tío. Respetemos a los demás. Que no para tanto, ni para tan poco. Es un tema importante, es un tema básico. Al final, creo que todo el episodio de hoy trasciende a lo mismo, a una especie de falta de educación, pero no de educación a nivel de sumar, restar, multiplicar, dividir y saberse las conjugaciones verbales y esas mierdas, no. Una falta de educación en convivencia, en experiencia social, en emociones, en moral, ¿no? Estamos perdiendo, a lo mejor, o nunca ha existido y simplemente con la globalización se está viendo más exaltado todo esto. No sé. Claro, es que antes la gente dibujaba en vez de hacerlo con IA, entonces a lo mejor era más fácil, yo qué sé, confundir a la víctima. No lo sé, es que no lo entiendo. O sea, se me escapa al imaginario, no acabo de procesarlo del todo bien. La cuestión es que por alguna extraña razón parece que se nos está yendo todo de madre. Y no sé si es un problema, bueno, quiero creer que es un problema educativo. O es que a lo mejor estamos intentando restringir moralmente cosas que son tan innatas en el ser humano que no se pueden controlar. Esto sí que es un tema bastante delicado, así que si podéis poner comentarios o opiniones al respecto, me encantaría. Me encantaría ver la polémica que se genera alrededor, me encantaría ver qué opináis al respecto. Si realmente es que como sociedad somos muy hipócritas y estamos intentando ponerle barreras al campo o... y ojo, no estoy hablando de generar contenido erótico con IA o no, estoy hablando en general, ¿no? De esa sensación de doble moral que tenemos a veces en esta sociedad. De decir, oye, pues realmente el problema existe o lo estamos creando. ¿El problema es real o es una sensación, no? Pues esto es lo que me gustaría que me contéis vosotros. Si realmente creéis que hay una falta de educación a nivel emocional, a nivel de respeto, o el problema está en que estamos intentando restringir cosas que son del todo naturales y que siempre han existido. Lo que pasa que ahora les estamos poniendo nombre y les queremos cortar las alas a los soñadores, no sé, por decirlo de alguna manera. Madre mía, aquí voy a aparcar. Uf, qué mala decisión. Ay, vale. Aquí, este por aquí. No voy a poder ni salir. Vamos a pegarnos. Sobre todo el culo. Lo máximo posible para aquí. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Es que las maletas, tío, me complican la historia. A ver ahora cómo salgo yo de aquí. Uf.
Ahí. No, por aquí no. Desde luego que no. Venga, vamos a ver. Ahí. Así sí. Ah, tío, no entra el bloqueo. Ahí está. Ahora sí. Vale, perdón. Nada, ya os dejo, perdón, que estaba intentando dejar la moto bien, pero lo he tenido que hacer maniobrando bajado porque si no, no había huevos. Vale, pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, no lo he dicho, es igual. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Ha sido un placer compartir ruta con vosotros. Al final creo que ha fluido bastante el tema, así que solo me queda recomendaros que tengáis en cuenta una cosa, que el que frena por miedo se pierde la aventura. Mañana más, mañana miércoles, episodio más cortito, pero como siempre, vuestras preguntas, vuestras dudas y vuestras recomendaciones serán escuchadas. Un abrazo enorme. Chao. Soy el rugir del motor, sientes olor a combustible, carretera adelante y un rumbo impredecible. La ruta está servida, comienza la aventura, aumenta la presión, se aleja la cordura. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos con suelo de motos, lo damos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos con suelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos con suelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos con suelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor, el podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor, se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión, que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente. Vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos con suelo de motos, lo damos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos con suelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos con suelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos con suelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti buen humor, el podcast te mete ambiente, pues más allá del motor se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión, que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente. Vente a esta ruta y disfruta.